Seguimos hablando esta noche sobre un tema de extrema importancia para el Paraguay y para nuestros niños y por supuesto para la población entera, que es el futuro del agua en el Paraguay. Tengo el gusto de presentar esta noche a la ingeniera Claudia Crosa. Ella es directora de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAN, del Ministerio de Obras Públicas. Muy buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sebastián. Un gusto realmente poder estar contigo aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tu presencia y en una reflexión que me venía a la cabeza después de conversar con la doctora Cristina Muñoz cuando hablaba sobre el tema del valor o de la falta de conciencia acerca del valor del agua, del costo del agua, del precio del agua. Exacto. Pongámosle los términos que deberíamos empezar a familiarizarnos. Recordaba yo en una visita a Jerusalén los vehículos llenos de tierra y lógicamente porque Jerusalén está en un desierto. Y yo le pregunto cándidamente a la persona que nos acompañaba, la gente acá no lava su vehículo y me dice, no, lo que pasa es que acá es más fácil traer armas que lavar un vehículo, que abrir una empresa que lave vehículos. Lógicamente cuando uno falta, cuando uno tiene carencia de una cuestión tan vital como el agua, ahí recién aparentemente empezamos a valorarla en toda su dimensión. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión a futuro? ¿Qué parte hay que fortalecer institucionalmente dentro de nuestro sistema de saneamiento y de provisión de agua corriente, ingeniera? Bueno, bien lo dijiste, Sebastián. Realmente Paraguay en ese sentido es bendecido. Nosotros decimos que la disponibilidad hídrica per cápita de Paraguay es muy superior a la de otros países. Bien dijiste Israel, que siempre tuvo problemas de provisión de agua potable, ¿verdad? Y para eso tomaron el problema en serio y lo gestionaron de la forma que debía haber sido gestionada, ¿verdad? En Paraguay tenemos la bendición de tener una disponibilidad hídrica muy importante. ¿Qué significa eso? Que tanto el agua superficial como el agua subterránea es fácilmente accesible, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición de tener un acuífero, el acuífero Patiño, que está ubicado en la zona más densamente poblada de Asunción y alrededores, ¿verdad? Eso hace que los distintos proveedores de agua potable no tengan más que hacer un pozo semiprofundo, ¿verdad? Hacer una infraestructura de bombas, de tanques elevados y un sistema de tuberías para poder hacer un pequeño sistema de agua potable y poder distribuir el líquido a una población. Eso es relativamente barato, ¿verdad? Entonces, eso hace que tampoco se valore lo suficiente el agua, ¿verdad? La tarifa misma de la provisión de agua potable de ESAP es bastante baja en relación a todos los países de la región, ¿verdad? Hablamos de 1.600 guaraníes por metro cúbico de agua. Esa es la tarifa que hoy tiene la ESAP. Y bueno, los aguateros privados, las juntas de saneamiento, las comisiones vecinales, tienen realmente, aparte de tener tarifas muy bajas, tienen unos índices de morosidad muy grandes, ¿verdad? Entonces hay una cultura del no pago del agua, hay una cultura de que el agua tiene que ser barata y entonces tenemos instalada la cultura de que el agua se puede derrochar, ¿verdad? Y estamos empezando a ver que no es así. El acuífero Patiño se está empezando a contaminar con nitritos y nitratos que son difíciles de tratar para la provisión de agua potable. También el tema de coliformes son mucho más fáciles porque basta una clorificación del agua para la provisión, pero cada vez más estamos viendo pozos afectados y sistemas afectados por estos problemas. Entonces tenemos ese problema de la provisión de agua potable. Este 11% de cobertura en materia de saneamiento, nos hablaban y los proyectos del gobierno hablan de una ampliación. ¿A qué cobertura se pretende llegar y en qué tiempo, Claudia? Bueno, el Plan 2030 habla de la universalización del servicio. Para eso se necesita un promedio estimado de 5.850 millones de dólares
de inversión en agua potable y saneamiento para lograr esa universalización del servicio, que es realmente lo que está definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales el Paraguay ha suscrito a nivel internacional el compromiso de llegar a esos niveles, ¿verdad? O sea, tenemos 12 años para invertir esos 5.850, serían alrededor de 500 millones de dólares alrededor de 500 millones. Para eso tenemos realmente en cartera proyectos muy importantes, ¿verdad? Teníamos el proyecto de alcantarillado sanitario de las cuencas de Luque, Mariano Roque Alonso y Lambaré. Este proyecto estaba definido en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, que fue definido por la ESAP gracias a un proyecto del Banco Mundial en el año 2012. Ese proyecto está dentro del Ministerio de Obras Públicas, se va a volver a licitar a corto plazo y va a beneficiar aproximadamente 1 millón de personas en el área metropolitana de Asunción. Por otro lado, tenemos el proyecto de la planta de tratamiento de Bellavista, que tratará las aguas residuales de las cuencas del Itaú y las cuencas de Bellavista propiamente dicha. Ese es un proyecto que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ya se ha firmado el contrato con el contratista para iniciar las obras cuanto antes. Luego tenemos en el mismo, con el mismo financiador, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la planta de tratamiento de la cuenca de Varadero, que es una cuenca que desagua en la bahía de Asunción. Y luego tenemos la planta de tratamiento de San Lorenzo, que es la extensión de una planta ya existente de la ESAP, que también cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos otras inversiones en cartera que vamos a ir sumando de manera a llegar a esa cobertura de la cual estamos hablando. El tema de la universalización y la sustentabilidad de los sistemas de agua fueron objetivos de desarrollo del milenio, pasaron a ser nuevamente objetivos de desarrollo sustentable, o sea, pasaron de 2015 al 2030 nuevamente por lo ambicioso y también por lo complejo del tema, Claudia. O sea, creo que estuve leyendo un informe hace poco de Naciones Unidas donde decía de cada 5 personas en el mundo, 3 no tienen agua potable. O sea, tienen que o recorrer kilómetros o depender de alguna fuente de abastecimiento que no sea la normal. Esa es una realidad que nosotros definitivamente desconocemos en el Paraguay. Como vos decías, somos un país muy rico en este recurso, pero que si es que no nos ponemos en la cabeza que esto tiene un valor y que ese valor tiene que ser también ya incluido dentro de nuestros próximos y futuros servicios, esto no va a ser, entre comillas, un negocio para nadie, no va a ser negocio para la persona que está explotando algún servicio relacionado al agua, ni tampoco para el usuario, ¿no? Sí, tenemos que identificar las dos partes de lo que es el servicio de agua propiamente dicho y el de saneamiento también, ¿verdad? Hablábamos con la doctora Cristina Muñoz en el bloque anterior de un 76% de cobertura en redes, ¿verdad? Eso es proveedores de agua potable, ¿verdad? O proveedores de agua del servicio que hacen una tubería a nivel domiciliar y proveen el servicio, y el resto es de autoprovisión, ¿verdad? Esa autoprovisión también tiene varios niveles, ¿verdad? Tenemos nosotros comunidades indígenas en el Chaco que todavía están acarreando agua a kilómetros y kilómetros de distancia. O sea, nosotros no podemos hablar de una cobertura del 100% cuando vemos todavía ese tipo de problemas a nivel nacional, ¿verdad? Y ahora, la otra cara de la moneda es la parte de saneamiento. En saneamiento realmente tenemos niveles muy, muy bajos y sobre todo la parte de tratamiento de aguas residuales, porque el alcantarillado sanitario es nada más que retirar el efluente
del propio domicilio, el propio lugar de donde se genera esa contaminación, ¿verdad? Luego de ahí hay que tratar el efluente para luego hacer la disposición final al órgano receptor, ya sea el río, ya sea un arroyo o puede ser el lago o donde se vaya finalmente ese efluente. Entonces ahí donde realmente tenemos que invertir mucho porque tenemos niveles muy bajos. Estamos hablando con la ingeniera Claudia Crosa, ella es de DAPSAM, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ustedes están escuchando cuál es el futuro, las inversiones que va a hacer el Ministerio en concepto de saneamiento y agua corriente. No se vayan porque nos queda un bloque más donde vamos a hacer las preguntas sobre cuáles van a ser y cuál va a ser el orden de prioridades que va a tener el Ministerio para las futuras inversiones. Hablamos sobre las prioridades que tiene el gobierno en inversión de agua corriente, en inversión de tratamiento o saneamiento o plantas, sistemas de saneamiento. Ingeniera Claudia Crosa, hay un ejemplo que a mí me conmueve, que es el de Alto Paraná, el de Ciudad del Este, para ser mucho más preciso. Ciudad del Este, que está a orillas del río Paraná, uno de los ríos más caudalosos del planeta. Sin embargo, ellos dependen del nivel del lago de la República y de otros sistemas de contención de agua para poder tener agua corriente en toda la ciudad. Es un paradigma o un ejemplo paradigmático de la mala planificación y qué es lo que tiene el Estado planificado para Ciudad del Este concretamente. Sí, es realmente un ejemplo paradigmático. Tenemos justamente el lago de la República, como vos estabas diciendo, donde se toma agua y Itaipú ha proveído agua potable a un sector de la población de Ciudad del Este, pero tampoco hizo una buena gestión en ampliar esa cobertura a toda la zona donde se desarrolló realmente la ciudad, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto dentro del Ministerio de Obras Públicas que es el Sistema Integral de Saneamiento de Alto Paraná, ¿verdad? De las 4 ciudades que son Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingaguazú. Ahí se plantea llegar a una cobertura total tanto de los servicios de agua potable como de saneamiento, ¿verdad? Ese proyecto está evaluado en aproximadamente 1.300 millones de dólares. El proyecto fue hecho en su momento por la ESAP y financiado por Itaipú. Estamos en un proceso de estructuración de cómo vamos a llegar a realizar un proyecto tan ambicioso como ese, porque 1.300 millones de dólares no es poco dinero y se necesita realmente estructurar muy bien para poder llegar a concretar esa infraestructura, ¿verdad? ¿Qué incluye esa infraestructura? Toda la provisión de agua, la planta de tratamiento, la generación, la producción del agua potable, la distribución a todas las ciudades hasta llegar a cada uno de los hogares. Y también igualmente constituye el tratamiento de aguas residuales que empieza desde la colección de los efluentes, porque todos los ramales domiciliares, las tuberías, los colectores principales, hasta las 4 plantas de tratamiento de aguas residuales que están proyectadas y su disposición final tanto al río Paraná como a otros afluentes del mismo, ¿verdad? Entonces hay un proyecto muy ambicioso que se está gestando y estamos estructurando a ver cómo lo podemos llevar a cabo. ¿Y quiénes componen el Comité 874? Sí, el Comité 874 lo componen el Ministerio de Obras Públicas como la titularidad, también el Ministerio de Hacienda, también está la Secretaría del Ambiente, está la Secretaría Técnica de Planificación, está la ESAP y también está el ERSAN como ente regulador del servicio. Bueno, ha sido la ingeniera Claudia Crosa, a quien agradecemos nuevamente su presencia esta noche. Hemos tenido de manos de la titular del ERSAN y a la ingeniera Claudia Crosa de DAPSAM, la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, el futuro del agua en el Paraguay. Me cabe nada más que hacer 2 puntualizaciones. La primera de ellas es la absoluta inconsciencia que tenemos a nivel de población sobre el valor del agua.
y esto se genera a partir de una situación de hecho, la abundancia. No hemos sentido realmente nosotros lo que significa el tema de la ausencia de un elemento tan vital como el agua. Sí, nuestros hermanos chaqueños, la gente del Chaco Central, las comunidades menonitas, quienes han desarrollado una cultura muy interesante en lo que se llama, en lo que es el acopio de agua, en la utilización que ellos hacen del agua y en el tratamiento que ellos hacen. Es increíble cómo tenemos dos países en uno cuando hacemos esa valoración. Y de este lado, en la región occidental, tenemos como un desprecio acerca de lo que significa el valor de nuestros cauces hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Si hablamos de los superficiales, pues podemos hablar de aquella foto que les mencionaba de la salida, de cómo desemboca el arroyo Buricao al río Paraguay, y después nos preguntamos quiénes somos realmente los que más contaminamos el ambiente, los que vivimos en la ciudad o quienes viven en el campo, es la pregunta que siempre tenemos que hacernos, porque aparentemente siempre concentramos nuestros ojos cuando hablamos de contaminación y demás cuestiones en gente que está haciendo o que se está dedicando a actividades agrícolas o ganaderas. Sin embargo, aquí hemos visto cómo en la ciudad tiramos directamente nuestros coliformes fecales, léase los productos de nuestros baños y de nuestros inodoros directamente a los cauces hídricos, directamente en Asunción, en la capital. Imagínense, por ejemplo, el caso del lago Pacaraí, que también hemos tocado, el tema de qué es lo que ha ocurrido con los 23 municipios que son o que forman parte de la cuenca del lago. ¿Quién se ha preocupado por eso? Hasta que lógicamente el lago empieza a dar señales ya de un espejo de agua moribundo. Ahí empezamos a preocuparnos y empezamos con los remedios mágicos, que la totora, que los filtros y más cuestiones. Señores, somos los paraguayos y paraguayas quienes vivimos al borde de los cauces hídricos que desembocan en el lago, quienes estamos contaminando. Y lo segundo, aparte de no tener un valor, no tener una conciencia sobre el valor del agua, lo segundo es no tener una conciencia sobre la responsabilidad de quienes tienen que velar por el ejercicio de esto. Obviamente las comisiones de saneamiento de aquellas ciudades donde tienen que gestionar su agua o donde tienen que sufrir a una aguatera, donde muchas veces el negocio no es de lo más lícito o no es de lo más justo cuando se pone un precio al agua, son personas que sí saben lo que significa luchar y pelear por tener un servicio de mediana calidad. Pero para la mayoría de la población este es un tema secundario. Quienes tienen todavía posibilidad económica y hoy en día es relativamente barato hacer un pozo artesiano o cavar un pozo y poner una motobomba, no conocemos de esto. Ocurre lo mismo que hablábamos la semana pasada en lo que hoy en día es la fachada de una vivienda en un barrio residencial en Asunción. Nos estamos empezando a acostumbrar ya al generador de energía allí, grupo generador, por si se corta la luz, pero sin embargo, así como en el agua, en la energía eléctrica, somos absolutamente ricos si es que calculamos la cantidad de recursos por cada uno de los habitantes. El problema es que la gestión es la que tenemos que afinar. Esperamos que esta noche haya servido para poder reflexionar, para que todos podamos hacernos cargo y responsables de este bien que es tan necesario como escaso, aunque ustedes no lo crean, es escaso. Y en este sentido quiero utilizar una frase de un profesor amigo mío que solía decir, es muy remanido decir qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. No, no, no. Este es un tema de educación y tenemos que pensar qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo. ¿Qué hoy le estamos nosotros enseñando a nuestros hijos en la utilización de este tipo de recursos? ¿Cómo nosotros utilizamos nuestras casas este recurso? ¿Cómo lo cuidamos o cómo no lo cuidamos? ¿O cómo contaminamos o cómo no contaminamos? ¿O cómo tiramos la basura al raudal, que es prácticamente después del piquiboli y del fútbol, creo que es el tercer deporte nacional? Porque creemos que en realidad el agua que lleva todo hasta algún lugar donde desaparece. No, señores, eso va directamente a nuestros cauces hídricos principales, donde usted mismo tiene que volver a abrir la canilla para tomar y dársela a su familia. Así que reflexionemos esta noche y pensemos y tratemos de cambiar nuestra actitud con respecto a este recurso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.